Hola, hola, buenas noches. Un viernes más con gran cantidad de comunas a lo largo de Chile en cuarentena. Se vienen tiempos muy duros con las UCI bastante colapsadas, además con bastante represión policial en Plaza Dignidad. Así es que hoy día vamos a conversar con un director chileno, el director de Piola, la película que está en Netflix y es la cuarta o quinta película más vista en Netflix en Chile. Luis Alejandro Pérez, que ya está entrando y nos va a contar cómo logró hacer una película desde la total independencia, sin ningún fondo estatal, y llegó a Netflix Latinoamérica y además fue premiada en el Festival de Cine de Guadalajara del año pasado. Ahí está Luis entrando, conectando para poder conversar este viernes. Ahí va a entrar Luis. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás tú? Hola Marisol, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bueno, hoy día es un día igual triste, medio complicado en términos de la pandemia, hemos tenido que lamentar una gran cantidad de muertes, de fallecimientos, incluso la del saxofonista, trompetista Cuturrufo hoy día. Se vienen semanas complejas, así es que bastante preocupante la situación y además como cada viernes la represión en Plaza de Dignidad fue lamentable como siempre, con una ciudad básicamente sitiada por las fuerzas de orden, entonces el panorama no es muy alentador, pero bueno, por suerte existen las películas, por suerte existe el cine como un refugio que fue el año pasado y estamos viendo que va a seguir siéndolo durante los próximos meses. Entremos en materia con Piola, la película, que ha sido realmente una revelación. Ahí está entrando harta gente, saludar a quienes se están integrando a esta conversación, agradecerte a ti Luis por darnos este espacio para conversar, porque de verdad es una película muy, muy interesante, que está en quinto lugar entre las películas más vistas por los chilenos apenas una semana después de de haber comenzado a exhibirse en Netflix. Entonces me gustaría que para entrar a conversar me contaras cómo fue posible que una película pequeña, totalmente autogestionada, independiente, sin fondos estatales, llegara, tuviera un circuito internacional en festivales como en el Festival de Cine de Guadalajara, donde ganaste la mejor ópera prima, y además ahora haya llegado a Netflix, multiplicando la capacidad de visionados, llegando a toda Latinoamérica, me imagino, y principalmente a las familias chilenas que están viéndola muy, o sea, están viendo mucho esta película, incluso más que El Agente Topo de Maite Alberdi, que es la única película latinoamericana este año en ser postulante a los Oscars, en este caso por documental. O sea, Piola se está viendo más que el Topo. ¿A quién lo atribuyes tú y cuéntanos cómo fue posible esta tremenda hazaña? Muchas gracias por la introducción, Marisol. ¿A qué lo atribuyo? Yo creo que se dieron varios factores. Um, Primero, que es una película igual, de cierta forma original, auténtica. Um, una película por la que trabajamos varios años para lograr sacarla, como dices tú, sin fondos estatales, sin cuerpos, sin fondo audiovisual. Eh, entonces yo creo que tal vez esa fuerza como para realizarla traspasa un poco la película, ¿no? Eh, y de alguna forma igual, bueno, nosotros hicimos esta película, pero no esperábamos como ese nivel de recepción, ¿no? Como ese nivel de masividad, de que se hable tanto de la película, de que se discuta la película, y eso está muy bueno. Yo creo que es totalmente inesperado, pero si me preguntas, yo creo que es gracias a la constancia que tuvo la película, que el camino que logró armar a pesar de la pandemia. Tuvimos un año súper difícil, el 2020. Nosotros estrenamos, íbamos a estrenar en el Festival de Málaga y la semana siguiente íbamos a ir al Festival de Guadalajara y la semana anterior a todo esto, a nuestro estreno mundial, se declaró pandemia mundial. Entonces nos quedamos con la película bajo el brazo, igual que todo el mundo, encerrado en nuestras casas, sin saber qué es lo que pasaría. Entonces, eh, nada, como que fue un año difícil, pero de alguna forma se fueron dando las cosas como para que los festivales, cuando calmó un poco, se calmó un poco la cosa, se realizó el Festival de Guadalajara, pudimos viajar a Guadalajara a, a presentar la película
Y, y nada, ahí ganamos el premio a Mejor Ópera Prima, también estuvimos de forma online en el Festival Latinoamericano de Trieste, en Italia, ganamos Mejor Guión, y en Sanfic también online, en plena pandemia en agosto, ganamos Mejor Actuación. Esos premios, que fueron como todos bien seguidos, yo creo que nos abrieron muchas puertas, nos dieron como harta notoriedad, y fue en el momento en el que, claro, ahí Netflix se fijó en nosotros y pudimos llegar a acuerdos. ¿Cómo es ese proceso con un gigante del streaming como Netflix? Efectivamente, ¿ellos se fijaron en ustedes o ustedes de alguna manera se hicieron notar, hicieron alguna campaña? ¿Cómo funcionan esos términos para que finalmente ustedes puedan integrar la parrilla de Netflix? O sea, es difícil llegar, no es como que tú tengas una película y vayas a golpear puertas a ofrecerla. En general no están buscando contenido, porque ellos mismos producen mucho contenido. No hablo de HBO, Netflix, Amazon. Entonces, nosotros campaña nada, o sea, lo que hicimos fue hacer lo que hace todo el mundo, que es postular las festivales, de ahí si quedas o no, y ver más o menos, vas viendo la aceptación que tiene la película, ¿no? Como las lecturas que hace la gente, las lecturas que hace la crítica, y ahí se va armando una trayectoria en la película, ¿no? Y creo que eso es lo importante cuando una película es independiente. Nosotros no tenemos película, esta es mi primera película, no tenemos cortometraje. Ahora con los cortometrajes nos fue bien a nosotros en los festivales y todo, pero no sé si te evalúan al momento de comprarte una película o de adquirir tu película los trabajos anteriores, siempre van a lo que hiciste. ¿Qué fue lo que hiciste, lo último? Pero como te digo, yo lo atribuyo a los festivales. Los festivales creo que nos validaron, la crítica también nos validó, y por ahí yo creo que fue nuestra única forma, nuestra única opción de estar ahí a estar al lado de películas que son películas industriales, ¿no? Películas con actores de Hollywood, con presupuesto increíble. Y era algo que ahora estar en Netflix es parecido a lo que nos pasó en los festivales, porque en el Festival de Málaga estábamos al lado de películas producidas por Netflix, de hecho, varias de ellas estaban producidas y eran películas gigantes, entonces ya se sentía bien igual para nosotros estar ahí compitiendo de igual a igual, con una película totalmente independiente. Cuéntame un poco de esta vocación de masividad. ¿Ustedes de alguna manera optaron por no seguir con, con el circuito de festivales? ¿Tuvieron que decir que no a algunos festivales para poder ingresar a Netflix? ¿Cómo es esa situación? Sí, mira, qué buena pregunta, porque es algo que no se ha hablado mucho, pero sí, pero nosotros para estar en Netflix nos tuvimos que bajar de muchos festivales, o sea, te estoy hablando de, no sé, 10 15 festivales por lo menos, y ahora en nuestro estreno que fue en marzo, habíamos quedado en festivales afuera y como importantes, y teníamos que tomar la decisión, ya que no íbamos a viajar a representar la película, y todo seguía extraño. Pensamos que la mejor opción con la pandemia de nuevo que se disparó, eh, que la película llegara a las casas de todo el mundo. Creíamos que más que, como dices tú, cortamos el circuito de festivales, más que público específico de festivales, público de cine, queríamos llegar a todo el mundo. Eso es lo que... Hicimos una película, como también dices, con vocación de masividad, ¿no? Eh, en Chile igual de alguna forma se hacen películas para festivales y películas para salas de cine. Es muy raro esa división, pero esa división existe, y las películas comerciales no tienen nada de autoral ni artístico, están hechas para vender tickets, vender cabritas. Y por otro lado, las películas de festivales, que no tienen ninguna vocación masiva, sino que viajan a festivales, pero luego no tienen mucha difusión en el público, ¿no? No llegan al público. Y si llegan, como que llegan con mucha tibieza, las películas son para un público muy específico. Y nosotros, al momento de hacer la película, estábamos conscientes de que queríamos hacer una película con vocación comercial, autoral, pero sin renunciar a que la viera mucha gente, ¿no? Porque de alguna forma era el cine que nosotros siempre, con el cine con el que crecimos, el cine que nos gusta, los directores que nos gustan, sus películas se estrenaban en el cine, las podías ver en alguna plataforma, las podías descargar, tenía rotación, no tenía distribución el cine. Y de alguna forma eso está pasando ahora con Piola. Todo el mundo la puede ver. A propósito de esas referencias cinéfilas que señalas, entiendo que tus referentes son películas de Jarmusch,
o de Hergov. También, no sé, 25 watts de los uruguayos. Eh, Esas películas donde lo cotidiano, el día a día adquieren una relevancia, no son grandes dramas, no son situaciones límites, sino que es esa cotidianidad. ¿Por qué quisiste justamente seguir esa tradición desde relevar aquellas vidas sencillas, ese tiempo común y corriente, en este caso de tres jóvenes de Quilicura? Eh, yo creo que las referencias son como naturales, ¿no? El cine que te gusta, el cine que te emociona, las películas que vuelves a ver una y otra vez, seguramente te van influenciando, vas como viendo qué te gusta, y como dices tú, a mí me encanta la cotidianidad de Juan Pablo Story Revela, en Whisky, en 25 Watts, son películas latinoamericanas, películas uruguayas que amo, que veo siempre, vuelvo a ver. Eh, claro, Jarmusch es como, sobre todo, no sé, Stranger Than Paradise del 84, eh, es una piedra angular, ¿no? De lo que hicieron después estos uruguayos que tomaron estas referencias. Es un cine que está súper conectado y no son, es como dices tú, no son grandes dramas, no es el personaje que va a cambiar el mundo, no son personajes perfectos, son personajes erráticos y, y nada, creo que eran buenísimas referencias también. También son películas pequeñas, son películas también hechas con presupuestos bajísimos. Incluso las de Jarmusch, las primeras de Jarmusch, son películas muy, muy baratas. Entonces, creo que, y curiosamente también, películas sobre adolescentes. Eh, Haciendo piola, obviamente nos vimos, yo creo, todas las películas sobre jóvenes, ¿no? Sobre adolescentes. Y te vas dando cuenta que muchas películas sobre adolescentes son películas que a todo el mundo les gustan, todos los grandes directores tienen películas, tienen su momento de narrar este tipo de película, ¿no? Este coming of age, que hay llamado así este género. Y, y claro, hay elementos que confluyen, ¿no? La rebeldía, la marginalidad, y sobre todo siento que tal vez lo errático de los personajes, ¿no? Que no son personajes bacanes o que se las saben todas, son personajes que están ahí vagando, ¿no? Y esto de la clase media periférica, que tú sientes que había una deuda del cine chileno con esta clase media, porque uno podría entrar a cuestionar qué se entiende por clase media hoy. Estamos hablando de un territorio puntual como es Quilicura, que es más bien la periferia de la ciudad, una ciudad industrial, donde el territorio define mucho, eh, más bien es como el patio trasero, ¿no? Que tratan de escapar estos chiquillos. Entonces, ¿tú por qué quisiste enfocar en este segmento social y por qué consideras que Charlie, Sol y Martín son efectivamente clase media, son clase media empobrecida? Hay una discusión sociológica súper potente ahí respecto de en qué segmento ubicar a jóvenes que van al mismo colegio, pero sin embargo tienen vidas bastante disímiles respecto de la precariedad económica, por ejemplo, pero tienen ese punto de encuentro en el mismo colegio. Es clase media empobrecida? ¿Qué tipo de clase media nos encontramos con estos chicos? Claro, o sea, yo creo que también hay una pregunta ahí, ¿no? Yo creo que la clase media es muy amplia en Chile, ¿no? Abarca demasiado. Y en Quilicura están súper presentes, ¿no? Distintas clases medias, que es curioso porque hay gente que nos ha comentado, no sé, de que esas diferencias sociales se notan, por ejemplo, en las cocinas de los personajes, en que no tienen recursos o están cayendo en la quiebra, pero igual tienen un auto, no están totalmente en la precariedad máxima, no es el drama, no es ese el drama mayor, sino que aún no han llegado a ese punto, ¿no? ¿Por qué esa clase media? ¿Por qué esa relevancia? Para mí era súper importante porque yo sentía que el cine chileno estaba en deuda con el retrato del sujeto social de clase media. Siempre, todos saben, ¿no? Que el cine siempre fue hecho por la élite, por la gente que tenía recursos, porque el cine es muy caro. Hacer cine sigue siendo caro, a pesar de que cada vez las cámaras son más baratas, hay más acceso. No sé, las universidades antes también supongo que estudiar cine era casi, no sé, un verdadero lujo. Bueno, sigue siendo un lujo, pero por ejemplo se está impartiendo en universidades más que son mucho más variadas, ¿no? Como yo estudié en la Chile,
y nuestros compañeros venían de todos lados de Chile, literalmente. Eh, Esa diversidad, yo creo que esa diversidad de miradas se está tomando el cine cada vez más. Para mí era importante porque sentía que siempre que bajaban a estos lugares como Quilicura o como cualquier lugar de la periferia urbana de Santiago, se mostraba un retrato que no tenía pertenencia, como que era totalmente falso. Me pasaba que veía personajes que estaban deprimidos, excesos de silencio, como si todo fuera un drama profundo, una depresión gigante, el Chile horrible. Y sí, Chile está mal en muchos aspectos, todos lo sabemos, ¿no? Está horrible, el sistema funciona muy mal en todos los niveles, probablemente esté fallando. Pero la gente no es que, si tú vas a estos lugares, la gente no es que ande pegándose tiros en la calle o que quiera suicidarse. No, que hay humor, hay amistad, hay música, hay talento, hay otras cosas con las que la gente resiste, ¿no? Como a estos embates. Entonces me pasaba que sentía decir dónde están esos personajes, dónde viven esos personajes. Sentí necesario retratar esto, la realidad, ¿no? Como la clase media, cómo es realmente. Eh, Creo que por ahí va. Para quienes se están integrando a esta conversación, estamos hablando con Luis Alejandro Pérez, director de Piola, una película tremenda que ustedes pueden encontrar en Netflix, que ya está en quinto lugar de las películas más vistas en Chile, así es que está causando furor justamente por esa posibilidad de interpretarse, de sentirse reflejados en los personajes, que son estos tres jóvenes que ya están en sus últimos años de colegio, que sienten la presión social por la adultez, que algunos quieren vivir de la música, particularmente del rap, eh, otra que se le pierde su perro y tiene conflictos con la madre, y Charlie que es un padre soltero que trabaja y hace lo posible, ¿no? Eh, en ese sentido, hablemos de rap, hablemos de las letras. Entiendo que tú trabajabas haciendo videoclips de bandas de rap y que ahí notabas muchas situaciones que te parecían que podrían estar en una película. ¿Cómo fue el camino del rap? Eh, También la primera canción que aparece cuando Charlie empieza a cantar, perdón, cuando Martín empieza a cantar en clase, en el colegio, entiendo que también la escribiste tú hace como 10 años, ¿eso es así? Así es. ¡Wow! Así es. Mira. Sí, sí, o sea, siempre tuve una cercanía con el rap, desde atrás de la cámara hasta, claro, escribir y rapear. Me pasaba que cuando grabábamos los videoclips estábamos en estos lugares que aparecen en la película. Estábamos en las líneas de tren, en los cerros, en el amanecer, tranques, descampados. Eran lugares como, y son lugares, siguen siendo lugares habituales como que uno busca cuando no tiene recursos para dar un estudio. La calle es como tu mejor estudio, ¿no? Entonces en estos lugares pasaban cosas nada, uno va guardando información, ¿no? Uno va diciendo, esto sería una buena escena. Que esté grabando y te echen de la calle porque están metiendo ruido, es algo que ocurre y que le ha ocurrido a todo el mundo. Entonces yo siento que fui guardando escenas, guardando material, las letras que escribí hace 10 15 años atrás, todavía tenían sentido y tienen sentido hasta el día de hoy. No es como que hayan cambiado muchas cosas, ¿no? De la realidad. Y el rap, que a mí me gusta en lo personal, tiene elementos de protesta, pero también tiene elementos de poesía. Es capaz como de leer un poco esa vibra que hay en el aire, ¿no? En los tiempos, es capaz de traducirla a palabras, eh, y darte cuenta más o menos de cuál es la realidad, cuál es la visión desde la juventud, cuál es la visión ahora ya desde la madurez, ¿no? Pero sí, el rap es un elemento fundamental, fue fundamental en la creación de esta historia. Ahora, yo nunca quise hacer una película para raperos. Era importante eso. En un momento la película tenía mucha más música, pero yo no quería una película musical. Como decías tú, yo quería una película sobre el cotidiano y sobre el crecer. Quería una película sobre adolescentes erráticos. Entonces, eh, el rap aparece, le da profundidad. El personaje de Martín no habla mucho, pero cuando rapea podemos enterarnos de todo lo que piensa del mundo. Me parecía como interesante ese contraste. Hay un tema generacional obvio que, claro, acá estamos representando a jóvenes terminando el liceo, conflictuados con sus familias, particularmente en el caso de Martín, que parece vivir en la estratosfera,
pensándolo desde el punto de vista también de los papás, ¿no? Que están en una situación compleja, tienen que cambiarse de casa urgentemente y Martín solo está pensando en la música. Entonces se da esta situación en que los jóvenes se ven representados justamente por la rebeldía, por la presión social, por los cambios, pero también pasa con la generación de los padres, que también tú puedes ver ahí situaciones en que dices, esto es calcado lo que me pasa con mi hija cuando no me obedece, cuando no me escucha, cuando me grita, o qué sé yo, en esta situación de la madre, ¿no? De tratar de seguir saliendo adelante. Entonces me parece muy generoso desde el punto de vista de la historia, prestarle ropa a los jóvenes inconformistas, rebeldes, con todas sus argumentaciones y cuestionamientos, pero también a esta otra parte de la familia. ¿En qué minuto decidiste poner también ese otro punto de vista para que en el fondo no es solo una historia desde la mirada juvenil, sino que también desde el contexto y de la situación de sus familias? Claro, totalmente. Mira, primero, más que prestarle ropa a los jóvenes, siento que la película igual los pone en evidencia también, porque para nosotros era importante, siempre la primera piedra, por ejemplo, es decir que el sistema está mal, que el sistema Mm. nos hace tal cosa, y sí, el sistema está mal y el sistema nos hace todo más difícil. Pero también nosotros o los adolescentes también tienen culpas, ¿no? Y la película muestra eso un poco también, la responsabilidad de los jóvenes, o la irresponsabilidad, ¿no? Martín que no pesca a los viejos, Charlie que es un papá, claro, fue un papá adolescente, seguramente no tiene ni idea de cómo ser papá, sigue carreteando, Sol que también es culpa de ella, que se pierde también su perro, eh, todos son como dueños, ¿no? De sus errores, entonces queríamos hacer eso igual. Como también es fácil, lo más fácil es como culpar a los demás, pero también queríamos mostrar cómo nosotros tampoco sumamos tanto, como creemos que sumamos. Las familias aparecieron, no me di cuenta de que era una película familiar, yo creo, hasta que la vimos en México, hasta que la vimos en la primera vez en Guadalajara, y lo que más le llamó a la gente la atención eran las relaciones padre-hijo, las relaciones madre-hija. Y ahí fue como, wow, ¿verdad? Tenemos una película de relaciones familiares. Yo creo que, ¿por qué están ahí? Básicamente yo necesitaba mostrar cómo los jóvenes no tienen un espacio definido. Los echan del colegio, los echan de la sala, los echan de sus casas, los echan de las fiestas incluso, los echan de la calle, los están echando constantemente de todos los lugares. Entonces, la pregunta es, ¿dónde van? ¿Cuál es el lugar de estos jóvenes? Que es una pregunta que yo me hacía cuando era más joven. ¿Cuál es mi lugar? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Que es como... Y todo el mundo te está presionando para que tengas la respuesta, para que sepas que vas a estudiar, sepas si vas a trabajar, sepas aportar en la casa, sepas hacer algo. Y en esa edad es cuando estás más volando, tu mente está full en otras cosas. Eh, Ese contraste me llama la atención y la familia era necesario para mostrar eso. Respecto a la estructura narrativa, está muy interesante esto del tiempo narrativo, cómo son historias que en principio son paralelas, pero luego hay momentos en que se conectan, ¿no? ¿Cómo fue esa definición de los tiempos narrativos? Para mí era importante, primero nació como intentar dar, siento que cuando eres joven tienes la sensación, siento que la percepción está mucho más aguda, ¿no? Y yo recuerdo haber tenido la sensación de que todo estaba muy conectado cuando era joven y quería transmitir eso también con la película. La sensación de que, mira, tú estás en esto, pero al mismo tiempo está pasando todo esto otro, al mismo tiempo que tú estás haciendo esto. Y más que conectar la historia, para mí era interesante mostrar cómo casi se van encontrando todo el tiempo. La película habla más de los desencuentros que los encuentros. Todo el tiempo las historias están pasando en paralelo, casi se encuentran, casi se juntan. Charlie se encuentra con Canela en un momento y el espectador solamente se da cuenta de que es Canela y que hay un encuentro, pero los personajes no se dan cuenta de eso. Eh, Encontraba que era interesante darle esta vuelta también en el sentido de buscar
un espectador más activo, ¿no? Que fuera uniendo los cabos de algo que es súper cotidiano. La película, como dices tú, son historias cotidianas, no son grandes dramas. Entonces, el darle este pequeño respiro a la historia, eh, siento que también puedes volver a ver la película. Y es algo que nos ha dicho mucha gente, que la ha vuelto a ver por segunda vez, por cuarta vez la película, y van encontrando nuevas cosas, y nosotros dejamos cositas escondidas que se van dando cuenta, ¿no? De dónde viene el arma, eh, una serie de detalles que si eres un espectador agudo puedes volver a verlo y encontrarlo. Está interesante ese ejercicio de volver a verla y volver a encontrar esas conexiones que tú señalas. Así es que si ya la vieron, pueden volver a verla porque está en Netflix disponible en el top quinto, en el top 5 ya de las más vistas en Chile. Así que una tremenda oportunidad para volver a verla. Respecto a los personajes, tenemos dos hombres y una mujer. El rap me parece que es bastante más masculino. ¿No pensaste en que la Sol u otro personaje pudiera estar más conectada con la música y tener que hubiera más presencia de mujeres? De hecho, en el casting tú probabas a los actores pidiéndoles que hicieran, cantaran rap, pero no así con las actrices. Entonces, ¿te parece que ese es un mundo todavía muy masculino o en este caso no era tema que hubiera una mujer como rapera también? No, me lo planteé en un momento. Y sobre todo porque Ignacio Uribe, quien interpreta a Sol, en el casting, por ejemplo, rapeó. Fue la única actriz que pidió rapear. Y rapeó una canción de ella y fue increíble, así la conexión y todo. Y imagínate, tenéis una actriz que rapea en una película de rap. Me lo planteé muchas veces, pero me gustaba el contraste de Sol. Me gustaba que no perteneciera a este mundo. Siento que si solo hubiera pertenecido a este mundo, creo que ahí sí que habríamos ya nos habríamos tirado por la película del rap. Y no era eso. Entonces, Sol me permitía explorar otras cosas. Y también me permitía mostrar cómo, claro, los chicos están en un mundo súper masculino, de que es bien fuerte, ¿no? Incluso como de choreza, de que ellos cantan y dicen lo que piensan. Y Sol, por otro lado, en un mundo totalmente, no sé si femenina es la palabra, pero ella está jugando, ¿no? Está explorando su sexualidad, está jugando a que puede tener a alguien. Eh, y al final de todo esto, la que tiene la fuerza, la que guía, la que no permite más injusticia, la que explota es ella. Ellos simplemente la detienen, ¿no? Me gustaba ese contraste y por eso, ¿no? No quise renunciar como a la historia que habíamos creado con Parasol, ¿no? De la pérdida de su perro, que era una historia, mientras tú ves al grupo todo el tiempo en pandilla, ¿no? Como 5 hombres, un mundo totalmente masculino, con tallas muy masculinas. Cuando ves a Sol, ves un personaje mucho más solitario, ¿no? Que parece decir como yo estoy por sobre todos estos pendejos, ¿no? De hecho lo dice, ¿no? Como que no le interesan. Entonces quería mostrar eso. Y, y por otro lado, es el mundo que me es más cercano, ¿no? Yo siempre me encanta cuando hay personajes femeninos bien construidos, bien escritos, pero me pasa que en general mis personajes favoritos del cine están escritos por mujeres, están dirigidas por mujeres, no sé, pienso en las películas de Kelly Reichardt, de Andrea Arnold, que son directoras que me encantan, y los personajes femeninos son brutales. Entonces, siento que mi fuerte eran estos personajes. Ahora, si bien el personaje de Sol tiene un carácter súper fuerte, igual lo trabajamos harto igual, como para que no fuera menos, ¿no? Para que no fuera un personaje débil. Y eso se debe también al trabajo que hicimos ahí en el guión, con todas las lecturas, con todas las vueltas que leímos ahí con Silvana Escucharín y Cecilia Otero, que son las productoras de la película. Las productoras que han hecho magia, porque hacer una película independiente, pero antes de entrar en eso, volviendo al tema de género, hay algunas expresiones de los cabros cuando están rapeando, especialmente de pelo largo, el dueño del auto, que uno podría cuestionar desde el punto de vista del respeto a las mujeres. Tú quisiste ser fiel a la forma en que efectivamente ellos se expresan y por eso mantuviste esas expresiones en relación a las mujeres cuando cantan. ¿Te lo Sí, planteaste si podían generar ruido o no? sí, o sea, mira, la mantuve básicamente porque
nunca tuve problema con esa escena, porque el personaje no es que lo cante y quede como alguien, oye, qué bacán lo que acaba de decir. Canta eso y es una soberana estupidez, todos se matan de la risa, lo que acaba de decir entonces sentía que era necesario igual, dejar en ridículo a alguien que tenga una salida de ese calibre, es como para reaccionar así, ¿no? Como, eh, y es el personaje más torpe de la película, que es Gillo, que es alguien que es adulto, que se sigue contando con estos cabros chicos, y un poco era necesario mostrar ese amigo medio paquete que siempre existe en los grupos. Y creo que es necesario mostrar igual este tipo de cosas, ¿no? Que no hacer la vista gorda como que estamos en una sociedad perfecta, que no lo es. Creo que es necesario verlo. Ahora, claro que es un riesgo, porque hay, no sé, no recuerdo en qué festival, pero una chica feminista la vio y de un momento dijo, oye, cuando vi la escena del rapeo pensé, oye, qué película de mierda, pero seguí viendo y no, me mató, ¿cachai? Entendí todo, eh, la media película. Entonces, siento que sí, puede pasar, puede que alguien se espante, pero creo que si sigues viendo vas a darte cuenta que no representa así el mundo que explora la película. Bueno, están llegando hartas felicitaciones de la gente que está mirando. Alejandra, que ha visto la película por tercera vez, así es que siempre le vas a poder encontrar algo más. Volvamos entonces al tema de la independencia, del cine independiente en Chile. O sea, hacer cine en Chile ya es difícil y hacerlo independiente mucho más. ¿Cómo es este cine autogestionado en que no contaban con presupuestos ni con fondos, como ya dijimos? Sino que todo tenía que ser conseguido, pedido, no sé, por un favor, no sé, cuéntanos en los temas prácticos esto de la autogestión, ¿qué significa en la práctica? En la práctica significa que postulamos al fondo, primero de guión, después de producción, y no ganamos, obviamente, y teníamos la opción de seguir postulando al fondo varios años seguidos o hacerla de todas formas. La recomendación de los cercanos era, tienen que hacer la película, no puede estar en un cajón. Y por otro lado, yo me empecé a cuestionar también el fondo en sí mismo, porque ¿cuál es la importancia de una película sobre adolescentes que rapean, que no hacen nada, que no es un cotidiano, que es una película muy pequeña, que no es una película sobre un titular del diario, no es la película de los 33 mineros, no es la película del caso no sé cuánto, de la matanza de no sé quién, el que cambió a Chile, el día que Chile salió al mundo, cuando el hombre empezó, no es el gran evento noticioso, que generalmente es el cine que se hace en Chile, es el cine que gana fondos, porque el fondo tiene una pregunta que es, ¿cuál es la importancia de tu película eh, para Chile, para la sociedad chilena? ¿Cuál es la relevancia? Y hay películas que son más autorales o sobre el cotidiano o que son sobre cosas más pequeñas, no sobreviven a eso. Entonces, ese cine no le importa a nadie. Los adolescentes haciendo esta película y ya como mostrando la película, fue descubrir eso, que es mucho más importante ver una película que hable sobre los cambios que está viviendo Chile en no sé qué punto, en no sé qué cosa, que adolescentes. Los adolescentes no eran un tema importante en Chile hasta hace poco. Hasta el estallido social, te diría, que recién fue como, vaya, hay una fuerza aquí, hay algo que decir, hay gente que quiere decir cosas. Eh, entonces eso te diría en una primera instancia. Y bueno, hacerla sin el fondo, sin Corfo, es una locura. Como dices tú, hacer cine con esos fondos ya es difícil en Chile. Imagínate sin los fondos. Fue golpear muchas puertas. Esto se traduce como en contarle la película a mucha gente, en que mucha gente se metía a apoyar, se organizaban reuniones, pensar en todas las formas de apoyar la película, desde placement, apoyos con seguridad, apoyos de alimentación, apoyos de una serie de cosas, y bueno, inversionistas también. Nosotros grabamos un teaser 2 años antes, sí, como 2 años antes grabamos un teaser que nos sirvió para mostrárselo a la gente, a posibles inversionistas, y que los inversionistas vieran un trozo de la película y dijeran, ya, aquí hay algo, sí, me interesa participar. Entonces fue un trabajo lento, nosotros pasamos por un par de productores también, tuvimos cambio de productores, eh, pasó el tiempo, la película no se hacía, los productores salían, un tiempo buscamos, golpeamos muchas puertas de productoras, nos quedamos sin producción y dijimos, ¿qué hacemos? Y ahí nuevamente Silvana y Cecilia
dijeron, la película la vamos a hacer igual. Si tenemos que ser nosotros las productoras, vamos a ser nosotros las productoras. Y gracias a ese espíritu la película se hizo. Imagínate, pasaron mil cosas. Desde, no sé, desde que nos quisieron en algún momento hasta como estafar, mil cosas. O sea, yo creo que todo lo que podía imaginar que podría pasar, lo pasamos. Y en un momento dije, yo había sido papá hace poco, yo también soy inversionista en la película, dije, ¿sabéis qué? Tal vez no necesitamos hacer la película, ¿no? Como que todo está muy cuesta arriba, está difícil, tal vez hagamos un cortometraje y en unos años más hacemos la película. Y ahí fue cuando Silvana y Cecilia me dijeron, estáis locos, la película la vamos a hacer igual y la vamos a hacer. Y yo creo que gracias a esa convicción fue como lo hicimos, porque finalmente no basta con que tú creas en tu película. Tenés que tener un equipo o gente que crea en ti, en tu proyecto, que pueda visualizar la película como tú la visualizas. Y esas fueron las chiquillas. Y después, claro, se sumó Rolando Santana de Otro Foco, que fue el cuarto integrante que es también el corazón de la película. Y entre los cuatro empujamos, levantamos por todos lados. Como llevábamos tanto tiempo hablando de la película, ya fue más fácil con muchas personas generar alianzas. Mucha gente esperaba que se hiciera la película, entonces por ahí se levantó mucha energía, logramos levantar las lucas que nos faltaban. Y fue bien épico, en verdad, fue bien épico. Como imagínate, después de todas las veces que te dijeron, no nos interesa, no podemos. Eh, Imagínate, y que ahora esté en el top 10 de las más vistas, para nosotros es un motivo Top de orgullo. 5, 5 y ayer estaban Top 4. 5 sí. Entonces, Oye, ¿y imagínate, esto tiene de verdad un sabor especial, un sabor especial. cuánto tiempo se demoraron en total? En el caso de los documentales sabemos que son muchos años, 5 años, qué sé yo, pero en una ficción, en todo el proceso, ¿cuánto demoró? Mira, en filmar creo que fueron como 23 días más o menos, filmamos como alrededor de un mes. Ahora, eh, el montaje fueron como 6 meses más o menos en tener un primer corte. Pero Esos desde fueron los que tiempos. desde las primeras ideas de la película hasta que ya la Hasta que se finalizaron. concretó hasta nuestro estreno. ¿Sí? A ver, 2015, deben ser unos 4 años más o menos, 4 o 5 años. Sí, fácil. Okay. ¿Y cómo haces tú para multiplicarte en distintos roles? Sabemos que es una película independiente, que no había recursos, pero ¿cómo hiciste para hacer el montaje, el guión, la dirección de arte y algo más que se me escapa por ahí? O sea, estar tan metido en el proyecto que tienes que multiplicarte en distintos roles. ¿Cómo hiciste eso? Sí, no, mira, la dirección de arte y el montaje lo hizo Silvana Scucciarini, una de las productoras. Ah, ok, Eh, ya. arte también no lo hice yo. Hay unas chicas ahí. Ah, me confundí entonces. Sí, sí. O sea, hice hartas cosas en la película, pero básicamente me concentré en la dirección y el guión y la producción. Sí. Bueno, bastante en todo caso, porque además todo este trabajo lo hacían después de sus horarios laborales habituales. Esto no es el trabajo fundamental del equipo. ¿Cómo era eso Así en es. la O sea, práctica? sí, o sea, mira, ninguno de nosotros vive del cine. Ninguno de los que hicimos la película vive de hacer cine. De hecho, nada, yo no conozco a nadie que viva de hacer cine en Chile. Esa es la realidad. Nosotros que nos está yendo muy bien ahora, de que está la película en todos lados, de que todos están hablando de la película, estamos lejos de vivir del cine. Entonces, claro, como tú dices, yo hice la película en mis vacaciones. Yo me tomé 3 semanas de vacaciones, acumulé algunos días libres y con eso pude escaparme a filmar la película. Teníamos que seguir con los actores en las noches. Eh, las chiquillas trabajaron un mes antes también, solo dedicadas a la película, si no, no llegábamos. Y lo difícil de esto es que teníamos que tener un plan de rodaje infalible, que eso es lo que es tan bueno como malo, ¿no? No teníamos las lucas para fallar. O sea, por darte un ejemplo, cuando tienes muchas lucas hay directores que llegan a la escena y en ese momento ponen la cámara, empiezan a ver cuál es el tiro, cómo la podrían filmar. Nosotros teníamos que tener absoluta claridad de la escena que íbamos a filmar, desde dónde se filmaba, dónde iba la cámara, cuáles eran los cortes que tenía esa escena. Y eso lo hicimos con un plan de rodaje que fue súper infalible y que trabajó mucho Silvana.
Eh, y nada, donde íbamos viendo cuál era la mejor opción para filmar en tan pocos días, porque esta es una película que debía haberse filmado por lo menos en el doble de días de lo que filmamos. Entonces, eso te obliga igual a ser bueno, pues te obliga como a pesar mucho la película, a dibujarla antes de filmar, a tenerla muy clara. Aquí improvisación no había, básicamente era el guión que los actores, que además muy jóvenes, tuvieron que aprenderse y con mucho detalle. Sí, había muy poco espacio a la improvisación, no porque no quisiéramos, hay cosas que, claro, que aparecían en escena o que probábamos, pero en general muy poca improvisación. Y con este vuelito de la primera película, ¿qué se viene en términos de lo que te gustaría hacer? Si ya lograron hacer esta película, pueden lograr cualquier cosa. Entiendo que hay algunas ficciones y también género documental. ¿Cómo sería esa mezcla? Sí, o sea, estamos ya, yo estoy escribiendo mucho, estoy estudiando arte igual. eh, yo creo que, no sé si te puedo contar muchos detalles, pero sí te puedo contar que queremos puro filmar. Todo el corazón de la película, queremos volver a filmar, ojalá luego. Ahora, con la pandemia es difícil, hasta que no se calme todo, ¿no? Eh, queremos filmar próximamente, o sea, queremos sacarnos la segunda película luego. En Chile hacer la segunda película al parecer es tan difícil como la primera. Entonces queremos sacarlo ojalá luego. ¿Y qué te puedo decir? Que ya no va a ser sobre adolescentes. Para mí este tema en este momento está cerrado porque tal vez más adelante pienso que hay algo que quiero decir nuevamente sobre este tema, pero en este momento para mí está cerrado y quiero investigar ya otras cosas, hablar de otros temas. Eh, creo que sí vamos a mantener varias cosas de Piola, ¿no? Que son cosas que son particulares del trabajo que hacemos con las chiquillas, con Rolando, que es una estética súper cuidada, un lenguaje súper cinematográfico y un guión muy trabajado, un guión bien acotado y, claro, bien cercano al realismo. Te podría decir que esos son como los puntos Ya, pero no nos que nos podría gustaría adelantar repetir. ningún tema, por lo menos ya de rango etario, sabemos que no van a ser jóvenes, pero ¿en qué línea de Mira, grupo? estoy un poco, tal vez se acerque bastante a lo que es el cine negro, claro, como de... eh, me interesan mucho los personajes que no son correctos, ¿no? Que son erráticos, que están como perdiéndose, pero también me gusta como la humanidad que uno encuentra en estos personajes, igual. Y creo que por ahí va nuestra siguiente película, en los encuentros, y eso te puedo adelantar. Y claro, también tengo un proyecto documental ahí que me tiene bien entusiasmado igual. También estoy escribiendo arte y recopilando mucha información, mucho material, y ese tiene que ver con la identidad un poco si te puedo adelantar algo, tal vez sea como el derecho como a desaparecer, ¿no? Todo esto a raíz de una cantante que me gusta mucho, que desapareció hace algunos años y no dejó rastro. Entonces hice como toda una investigación de buscar cosas y lo que fui encontrando fue que nunca quiso aparecer. Y me estoy cuestionando, y como el derecho a desaparecer, al derecho a que tú puedes crear y irte. Y bueno, en esa búsqueda encontré muchas cosas que han sido bien sorprendentes y como en los motivos de por qué. Y espero, han salido muchas preguntas. Me di cuenta que hay muchas cosas que me interesa el misterio, ¿no? Me interesa como las cosas que no tienen respuesta. Y tengo muchas preguntas en torno a ella y en torno a cosas como del cotidiano igual. Entonces me di cuenta que ahí había una historia o había algo, una reflexión al menos. Uy, son interesantes, ya dan ganas de verla antes que la haya filmado. Para ir terminando y con respecto a un par de preguntas que me faltaron, en el caso de Charlie, ¿cómo fue que un personaje que iba a ser secundario gana protagonismo y se convierte en un personaje central? Qué bacán tu pregunta. Mira, el René llegó a ser uno de los personajes que aparecen al final de la película en la línea del tren. Son los que están lanzando no sé si puedo hacer spoiler a lo mejor, son los que lanzan los gatos. Era uno de ellos, llegó como uno de ellos. Yo lo contactamos nosotros porque habíamos visto la película Volantín Cortado, que es una película que me encanta, y llegó, me acuerdo en ese tiempo teníamos una oficina, llegó a la oficina, conversamos con él,
me empezó a mostrar sus tatuajes de rap, a hablarme de rap y que él amaba el rap. Y un año después o 2 años después, cuando volvimos a hacer el casting para el personaje, porque hicimos el casting, hicimos 2 castings, cambiamos parte del elenco cuando la película se cayó la primera vez, después cambiamos parte del elenco. Y yo ya conocía a René y me parecía que cada vez que lo escuchaba hablar, sentía que él era Charlie todo el tiempo. Entonces, eh, nada, en un momento tomamos la decisión y creo que fue acertada, fue una decisión acertada porque René tenía mucho, mucho de Charlie. Y de hecho, después han pasado cosas como de cómo se mezcla la realidad con la ficción. Después de que terminamos la filmación de la película se estaba estrenando, René empezó a trabajar haciendo hamburguesas. Eh, Pasaron muchas cosas como de cómo se mezcla la realidad con la ficción. Fue muy loco. Ahora, después, René fue papá hace poco, Oh, entonces siento como que el personaje se adelantó algunas cosas y nada, me gustaría también seguir trabajando con René. Es un tremendo actor, un tremendo talento y una tremenda persona. Tiene un nivel, unas historias así increíbles. O sea, y René estuve estudiando audiovisual hace poco y ojalá que siga ese camino también, porque tiene mucho que contar. O sea, tiene mucha calle René. es un personaje muy interesante, justamente, o sea, tiene estos matices eh, que te hacen pensar, estar de su lado, luego estar del lado de la madre de su hijo. Tiene muchas aristas súper interesantes. Y hay un aspecto que tú también incorporas de la realidad que tiene que ver con el fenómeno de la migración. Quilicura es una de las comunas que más haitianos tiene, y tú lo incorporas de una manera muy cotidiana al grupo de amigos de estos chiquillos, y hay un par de situaciones también de discriminación, eh, y hay otras que son en broma. ¿Cómo fuiste abordando el origen de este joven que además es el actor de Perro Bomba, una película chilena también reciente? Así es. Claro, como dices tú, Quilicura es una zona de mucha migración, es una ciudad muy inmigrante. Bueno, Santiago en sí, Chile en sí se ha convertido en un país que acoge migrantes. Pero Quilicura en particular tiene una población haitiana migrante muy fuerte. Y si bien, claro, Perro Bomba es una película de mucha denuncia, ¿no? Sobre el racismo, sobre cómo el comportamiento de la sociedad chilena, para mí era importante hablar ya de lo siguiente, de cómo eran ya acogidos, ¿no? Porque el personaje de Jan es uno más en la pandilla. Entonces no es como se está adaptando, no es sobre... Para mí eso ya está. Es como cómo es parte del grupo. Y lo que dices del humor, me gusta eso, me gusta como las dobles lecturas que tiene, ¿no? Porque no es lo mismo que lo diga alguien de afuera del grupo a que lo moleste a alguien de confianza, él se lo toma con humor, molesta a los otros, es parte de la amistad. Y para mí era importante mostrar esa amistad, que por ejemplo, volviendo al personaje de Guillo, que es el que hablábamos de que era cuestionable, eh, estos elementos como que son elementos de poder dentro de los grupos, ¿no? Como el de no estar, la talla pesada, el que lo tira para abajo el otro. La amistad de esos grupos tienen algo de esa violencia, ¿no? Y quería reflejarlo igual, quería mostrarlo. Ahora, no significa que sea mala, tal vez, claro, es mostrar dominación igual, ¿no? Si lo ves como con el ojo bien agudo. Pero me interesaba mostrar cómo eran todos el mismo grupo, no habían diferencias y se meten con Jan, se meten con todo. Iba por ahí más o menos. Muy entretenida para verla varias veces. Y ahora sí, te agradezco montones. Solo cuéntame, si puedes, ¿de dónde surge esta idea de apagar los postes? Porque me pareció muy genial esto. Tiene que haber alguna historia entretenida detrás, Oh, qué ¿o buena no? pregunta. Sí, sí, o sea, mira, lo de los postes Cuenta, me cuenta. pasó, me pasó toda la adolescencia, era algo ¿En increíble. serio? Te digo, era en las mañanas, después de un carrete, volver a la casa, eh, mientras caminaba se iban apagando 5, 10 postes. O yo decía, mira, voy a pasar ¿En por abajo de ese serio? poste y se va a apagar. Yo pasaba y el poste se apagaba. Oh, Y conocí a gente que también le pasaba mucho. Y de hecho después empecé a investigar
y habían libros sobre eso, como era como un fenómeno que le llamaban shutout posting, no recuerdo bien el nombre, pero habían videos en YouTube de tipos pasando por puentes, grabando con el teléfono mientras iban apagando todos los postes mientras iban pasando. Entonces, ¿Pero había una mucha gente cuestión que pasaba. energética o qué? ¿Algo de la No, no, energía no. La verdad, estática? hay gente que he encontrado de todo. Hay gente que dice que es porque están algunos cargados con energía solar y tiene un tema de la energía que trae el cuerpo. Había ¿O la muchas energía del cuerpo explicaciones. con copete? Pues del carrete, a lo mejor hay un fenómeno químico ahí. Mira, puede ser, no tengo idea qué pasaba, todavía no tengo la respuesta, pero era algo que ocurría y que le ocurría a mucha gente. Y Wow. me pareció interesante agregar ese elemento como de lo extraño, ¿no? Porque también, como te decía en un momento, que sean estas historias en paralelo, esa sensación de pertenencia, de que todo está conectado, también tiene algo de extrañeza. Y creo que el elemento del póster le da ese elemento un poco misterioso y extraño, como lo que pasa en la vida, que pasan cosas raras. Bueno, ahí te están diciendo brujo. Yo creo que ya estabas destinado con esta energía a hacer una película de este nivel que ustedes pueden ver en Netflix y ya está el número 5 de las películas más vistas en Chile. Una peliculaza independiente con un equipo pequeño, ahí a puro ñeque, con productoras mujeres además que fueron persistentes para sacar adelante el proyecto. Así es que Luis, te agradezco enormemente esta conversación muy entretenida y que ojalá salgan nuevas películas y sigas creando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por el tiempo, por las preguntas, por los detalles, preguntas muy buenas, lo disfruté mucho. Y saludos, no hablamos con la gente que se conectó, pero saludos a todos los que se conectaron, todos los que han visto Piola, y los que no la han visto, es un buen momento para hacerlo o volver a verla. Muchas gracias también a ti. No, muchas gracias a todos los que estuvieron. Chao, chao. Nos vemos.